Muy bien, en esta ocasión quiero tratar el capítulo número 12 de IT Essentials, que es la sección de seguridad. Así que, bueno, entramos a ello. Tenemos lo que son amenazas. Podríamos definir dos tipos, las físicas y las de datos. Las físicas que van directamente a dañar nuestros dispositivos o los dispositivos de una organización. Estos pueden ser ya sea por eventos fortuitos, como podrían ser fenómenos físicos, ¿verdad? De repente un temblor, un terremoto puede dañar un dispositivo, tal vez eh, se han dado los casos donde animales como las ratas dañan el cableado de la red o podrían dañar también los dispositivos, ¿verdad? Eh, esos son casos fortuitos que no los podemos controlar, ¿verdad? En cambio, están la parte que no son casos fortuitos, como serían, por ejemplo, la mala intención de una persona para dañar un equipo o la negligencia del departamento al no proteger los equipos, ¿verdad? Ya veíamos en el capítulo 2 la sección de protección y sabemos que tenemos que proteger los dispositivos, las computadoras a través de un UPS o un regulador de voltaje al menos. Y esto ya depende del departamento, ¿verdad? También se dan los casos donde eh, por, por mala intención, ¿verdad? Tal vez por decirlo así, de un usuario que tiene algún resentimiento con la compañía, trate de dañar algún dispositivo o en el caso de la competencia, ¿verdad? Y en el caso de la otra sección de datos, ya no va directamente sobre el hardware, ¿verdad? Sino que va sobre la información. Aquí podríamos obtener casos como pérdida de información, eh, ataques de virus para dañar los sistemas, entre otros, ¿verdad? Uno es el hardware, el otro es los datos, la información de la empresa o los sistemas de la empresa. A ver, en la seguridad podríamos tener robo de información o pérdida, también podríamos tener ataques. Esto lo que nos lleva es a una pérdida de productividad, ya que no vamos a tener información o tendríamos sistemas dañados, ya sea los sistemas operativos o directamente los sistemas de información de alguna compañía. Y al mismo tiempo esto viene a dar la pérdida de tiempo y dinero por costos de reparación, ¿verdad? Y no solo por los costos, sino por el tiempo en que hay que reparar. Entonces tenemos que analizar y revisar que hay amenazas internas, hay amenazas externas, hay amenazas físicas y hay amenazas de datos. Entonces, nosotros como expertos en el área de informática o como técnicos en sistemas, tenemos que darle bastante importancia a la sección de seguridad y debemos manejar estos 4 elementos de seguridad, ¿verdad? Que tenemos amenazas internas, es decir, dentro de la compañía hay diversas amenazas con los mismos usuarios, incluso, ¿verdad? Por eso son internas. Amenazas externas son personas que vienen de fuera de la compañía, ya sea de forma física o a través de software, ¿verdad? A través del internet, a través de la red. Luego tenemos amenazas físicas, que esto se refiere a dónde nosotros tenemos ubicados nuestros dispositivos, nuestros hosts, nuestros servidores y amenazas de datos, ¿verdad? Dónde estamos almacenando la información y qué protección le estamos dando, ¿verdad? Porque se pueden mezclar de repente estas amenazas y, y, y pueden afectar a una, por ejemplo, ¿verdad? De momento pienso en un caso, eh, una
una parte muy importante dentro de la compañía es la información, es decir, los datos. Sí, así que podría haber una amenaza interna, un empleado, llevémoslo a un plano así empresarial de espionaje, ¿verdad? Entonces, de repente podríamos tener un empleado que está sacando información y la está proveyendo a personal externo y estos entonces podrían robar información. Por ejemplo, si yo como un usuario de una compañía, ¿verdad? Como un empleado, tengo ciertos privilegios, de repente yo podría vulnerar la compañía al dejar mi máquina encendida, permitir que haya un acceso remoto y, o tal vez no en mi computadora, ¿verdad? Sino en la de alguien más y dar esta información a gente externa y esta gente externa a través de ese acceso remoto podría robar o analizar información, ¿verdad? Es un caso hipotético, pero podemos ver que se pueden dar. ¿Qué tipos de amenazas de seguridad tenemos? Ahora llevémoslo a un plano bastante común. Tenemos lo que son los adware, spyware, greyware y suplantación de identidad, que es la sección un poco más común a la que nos vamos a enfrentar o a la que todos los usuarios se enfrentan. El adware es un programa de software que muestra material publicitario, ¿verdad? Esto nosotros lo vamos a ver normalmente en los navegadores. En algunos casos, cuando ingresemos a algún sitio web, vamos a recibir entonces publicidad en ventanas emergentes, conocidas como pop-ups. Los navegadores en la actualidad vienen con la seguridad para bloquear los pop-ups. Así que eso es algo que podemos manejar, ¿verdad? Y que de hecho nos están facilitando, ¿verdad? Pero de repente nosotros ingresamos a algún sitio web donde sí se requiere que se active una ventana emergente y nosotros tendríamos que habilitarlo, ¿verdad? Luego tenemos el spyware, que controla la actividad del usuario y envía información a la organización que lo envió. Este es un software que se instaló dentro de nuestra máquina y está controlando lo que hacemos y envía la información en algún momento. Este software obviamente se instaló a la par de otros sin que nosotros nos demos cuenta o sin que el usuario se dé cuenta. Por ejemplo, esto podría darse cuando se accede a algunas plataformas web que para instalar un software, estas plataformas nos piden que antes instalemos el software de descarga de ellos, ¿verdad? Allí podría darse este caso. El greyware se suele instalar con el consentimiento del usuario al instalar el software que requiere la instalación de otro. Y la última, la suplantación de identidad es prácticamente hacerse pasar por alguien más, ya sea una persona o una compañía con el fin de robar información. Y así es como, por ejemplo, podríamos recibir correos. Aquí tengo un ejemplo, ¿verdad? Aquí hay un correo supuestamente de PayPal, donde se está solicitando algo. Veamos por acá. Vamos a ver si puedo ampliar. Bien, el punto acá es que esto lo que hace, este correo lo que está haciendo es llevarlo a un enlace. Aquí dice el enlace legible o el texto dice paypal.com, pero este es un enlace. No necesariamente el texto que está acá es el mismo enlace. El enlace no está llevando al usuario a otro sitio web que muy seguramente va a tener la misma interfaz de PayPal, obviamente una copia, ¿verdad? Eh, donde esté solicitando el usuario y el correo electrónico. Entonces, esto es suplantación de identidad. Por acá tenemos otro caso donde una empresa dice, le está pidiendo que coopere. ¿Cómo? ¿Cómo voy a cooperar? Dice el usuario, pasando su dirección de correo y contraseña, ¿verdad? Y está diciendo más adelante que tiene permiso de Facebook para hacer esa solicitud. Entonces, estos son dos ejemplos de suplantación de identidad
donde los usuarios pueden caer, pueden ser engañados. Otro ejemplo por acá, podemos ver que este es un correo supuestamente de Wells Fargo, pero uno de los elementos que tenemos que hacer nosotros es revisar los datos del correo, los metadatos. En este caso, acá se nos está diciendo desde dónde viene el correo. Que obviamente si esto fuese de Wells Fargo, aquí tendría que tener @wellsfargo.com o .net, no sé cuál es el sitio web oficial de ellos, ¿verdad? Pero debería de tener el dominio oficial de Wells Fargo, de la compañía. Además, normalmente el subject tiene algo que no es bien claro, ¿verdad? Por ejemplo, acá solo dice alerta, no da una mayor información, es bastante ambiguo. Y dentro del contenido le está diciendo, perdone, por razones de seguridad y protección, tu cuenta ha sido bloqueada. Para desbloquear tu cuenta, sigue el siguiente enlace. Entonces, acá nos lleva a wellsfargo.com, pero esto es lo que dice acá en el enlace encima, ¿verdad? En el texto. Pero muy probablemente este enlace no los está llevando a Wells Fargo, ¿verdad? Sino que los está llevando a otro sitio web. Y aquí tenemos también otro ejemplo donde de repente podría ser que el dominio se parezca bastante. Este dice bbva.es y probablemente el dominio del banco sea .com. Sí, probablemente, ¿verdad? Entonces esto hace que se parezca bastante. Y, y lo que está haciendo acá es solicitando que inicie sesión, ¿verdad? Por alguna razón. Obviamente esto nos va a llevar a un sitio web muy parecido al banco BBVA, donde el usuario va a tener que ingresar su correo, su cuenta y su password, ¿verdad? Y posterior a esto, lo que va a hacer es almacenar esta información dentro de sus servidores y redirigirlo al sitio web original de inicio de sesión para que el usuario termine de ingresar, ¿verdad? Pero todo esto, las personas que querían obtener la información, pues ya lo hicieron. Si los usuarios intentaron iniciar sesión. Luego tenemos los virus. Estos ocultan código informático en el software o en documentos y al ejecutar ese software o al abrir el documento pues se activa el virus y se pueden efectuar algunos daños. Por ejemplo, se pueden borrar archivos, se puede utilizar correo para propagarse, se puede impedir que el sistema operativo arranque, ¿verdad? Es decir, al abrir un archivo, al ejecutar el software, puede ser que existan ciertas rutinas que vayan a dañar archivos principales del sistema o de otras aplicaciones. Se puede dar el caso también que se acelera el hardware, esto con el simple con el simple objetivo de dañar el hardware o registrar las pulsaciones de las teclas. Esto pues para hacer un análisis posteriormente a lo que ha tecleado el usuario, ¿verdad? De repente pudo haber tecleado uh, un, un nombre, una cuenta y un password, entonces ahí quedaría registrado. Luego tenemos los gusanos, que estos se autoduplican y dañan las redes, estos se propagan a través de la red, podrían propagarse a través de correos electrónicos, por ejemplo. Y luego tenemos los troyanos. Este es un tipo de virus que se va a activar en algún momento determinado y va a comenzar a ejecutar sus funciones, ¿verdad? Y va a comenzar a dañar. Además se camufla como un programa legítimo. Se puede reproducir como un virus y propagarse a otras computadoras. Hay un ejemplo. Resulta que hay un troyano que se llama Zeus, desvió más de $1 millón de más de 3.000 cuentas entre el 5 de julio y el 4 de agosto en cuentas británicas. Si no mal recuerdo, esto fue alrededor de 2017. No registré por acá el año. Pero en cuestión de un mes aproximadamente, no se, la gente de seguridad del banco no se daba cuenta que
se estaban transfiriendo dineros desde la cuenta de los clientes a ciertas cuentas, ¿verdad? Y se desviaron más de $1 millón a través de este troyano. El virus, dice, infectó más de 37.000 computadoras a través del sitio web vía una cookie que estaba infectada, ¿verdad? El virus se activaba cuando se ingresaba a un banco específico. Sí, es decir, eh, esta- este virus no intentó eh, dañar hardware, no intentó registrar los movimientos de los usuarios cuando estaban navegando en la web. No, esto simplemente se activaba cuando se ingresaba a cierta dirección, ¿verdad? Así que obviamente este ataque fue para un banco específico. Luego tenemos los rootkits, que es un programa malintencionado que obtiene acceso total al sistema de computación. Obtiene el acceso privilegiado, ¿verdad? Puede ocultar archivos y es decir, si obtiene el acceso con permisos de administrador, pues tiene todo y puede hacer todo. Luego tenemos lo que son las vulnerabilidades en la red. Existen lo que es algunos como la denegación de servicio. Esto lo que hace es que hay ciertos equipos que comienzan a enviar solicitudes a otros equipos, a un servidor podría ser, ¿verdad? De tal forma que cuando hay una solicitud real, el equipo va a estar ocupado tratando de responder a las solicitudes del ataque. Entonces no va a poder atender a las solicitudes reales, ¿sí? Dice, enviaré tantos pings que el servidor no podrá responder a nadie más. Aquí esta persona o el equipo, ¿verdad? Más bien está haciendo un ataque y cuando otra persona intenta acceder al sitio web, al servidor, pues no va a poder porque este servidor va a estar tratando de responder a las solicitudes de un equipo más. Está también lo que sería la denegación de servicios distribuida o DDoS. Muchas computadoras se infectan, estas computadoras se les llama computadoras zombies y atacan a un servidor enviando muchas solicitudes. Entonces otra vez el servidor va a estar tratando de contestar solicitudes falsas y cuando llegue un usuario e intente hacer o haga una solicitud real, entonces el servidor no va a poder contestarle porque está teniendo solicitudes falsas. Hay otro ejemplo en este caso. Resulta que el 28 de febrero de 2018 GitHub recibió un ataque de 1.35 terabits por segundo. Esto quiere decir que hubieron múltiples solicitudes por segundo, de tal forma que el servicio de GitHub cayó. El ataque duró alrededor de 10 minutos y durante ese tiempo, pues, los usuarios de GitHub no podían acceder a sus repositorios, ni otros usuarios, ¿verdad? Tenemos el envenenamiento DNS. ¿Qué quiere decir esto? El DNS es el sistema de resolución de nombres. La red trabaja de la siguiente forma. Tenemos un servidor, por decir algo, google.com. Lo que nosotros nos aprendemos, los usuarios normales, nos aprendemos los nombres, google.com sería este caso, pero estos servidores de Google lo que en realidad tienen son números o direcciones IP. Entonces existen los nombres para que los usuarios podamos aprendernos, porque nos sería bastante difícil aprendernos múltiples direcciones IP para todos los servicios a los que accedemos a través de Internet. Entonces, el envenenamiento DNS lo que hace es ir al sistema DNS y cambiar las direcciones IP de los registros de los nombres, ¿sí? Así cuando nosotros accedemos a nuestra computadora, a nuestro teléfono y digitamos una dirección de algún sitio web, entonces esta dirección o esta solicitud va primero al DNS y el DNS se encarga de redirigirnos
a la dirección IP oficial del servidor, ¿verdad? O del servicio al que queremos acceder. Sin embargo, con el envenenamiento DNS, ya no nos va a enviar al servidor o a la dirección IP oficial, sino que nos va a enviar a una dirección IP diferente. En Brasil, por ejemplo, un grupo de hackers envenenaron la caché del servidor DNS, de tal forma que los usuarios al ingresar al sitio oficial, a este sitio oficial entre comillas, ¿verdad? El servidor los redirigía al sitio falso, ¿verdad? Pongamos que se llamaba Banco do Brasil, bancodobrasil.com. Entonces, cuando un usuario entraba al navegador y escribía bancodobrasil.com, esto llegaba al servidor DNS, busca en la tabla de enrutamiento la dirección IP, pero esta dirección IP ya no era la correcta, ¿sí? Eh, no era la oficial, sino que había sido cambiada por otra dirección. Entonces lo redirigía a otro servidor. Y acá podemos ver que esta es la dirección, o perdón, este es el sitio web oficial y este es el sitio web falso al que redirigía a los usuarios. Entonces podemos ver que es un trabajo bastante profesional porque el sitio web en realidad, el sitio web falso se parece bastante eh, al sitio web real. Entonces el usuario no se daba cuenta, ¿verdad? Que estaba entrando a un sitio falso. Así que confiando en esto, pues podía ingresar o entregar su usuario y su contraseña. Luego tenemos lo que es la ingeniería social. Esto es cuando una, una persona, ¿verdad? O una empresa engaña a los usuarios, ya sea usuarios individuales, ¿verdad? En casa o usuarios de alguna empresa. Lo que intenta hacer es ganarse la confianza de los empleados. Algún ejemplo puede pasarse como un técnico y a través de artimañas, ¿verdad? Puede engañar a los usuarios y obtener información. Entonces, algunas precauciones que se recomiendan es no divulgar su contraseña, solicitar información, es decir, solicitar la información, ¿verdad? A la persona que está intentando, entre comillas, ayudarle, porque hablamos de un técnico, por ejemplo, ¿verdad? Restringir el acceso a las visitas. Dentro de las compañías, por ejemplo, eh, no se le va a permitir el acceso a un técnico si este no va identificado con la empresa, si no ha sido llamado y va a ser y se le va a permitir el acceso al lugar donde es necesario y con la supervisión de alguien de la compañía. Y esto nos lleva al siguiente punto, ¿verdad? Acompañarlo a la visita, no lo dejan solo. Aunque de acá depende del tipo de empresa a donde se intente acceder al final de cuentas, ¿verdad? Y de las políticas implementadas. También lo que se debe hacer es implementar un listado de control de acceso o de entrada que sea permitido. Otras formas, no solamente con visitas, ¿verdad? Sino que otras formas de hacer ingeniería social es a través de correos electrónicos, eh, de llamadas, de llamadas telefónicas también. De repente pueden recibir una llamada y podría decirse, hemos encontrado que tu equipo tiene ciertas vulnerabilidades, nos gustaría que accedas a este sitio web o que instales este software y con esto pues los atacantes podrían tener acceso. Por acá les dejo un enlace a la sección a un corto de una película donde ven cómo funciona la ingeniería social, ¿verdad? O un caso específico. Algunas recomendaciones en el caso de los navegadores es, si no utilizas tu computadora, entonces navega en incógnito para no dejar registros en esa que no es tu máquina, ¿verdad? También bloquea el inicio de sesión si te levantas y dejas la computadora encendida. Esto es de ley, ¿verdad? Por ejemplo, si vas a trabajar como cajero en algún lugar y tienes la necesidad de ir a hacer algo, ¿sí? Entonces, no te levantas y dejas la máquina con el sistema operativo abierto, ¿verdad? No, tienes que bloquearlo.
no abrir correo o enlaces de dudosa reputación. Si usted no ha participado en una rifa, pues no ha ganado nada. Esto es algo de sentido común. Sin embargo, hay muchas personas que pueden caer en esto. No dar datos confidenciales como cuentas de banco, números de tarjeta de crédito, entre otros. Y tampoco utilicemos sitios web que no estén utilizando el protocolo HTTPS. El protocolo HTTPS es un protocolo con seguridad y esto pues nos indica que el sitio web al que estamos accediendo es de confianza. Algunos métodos de seguridad físicos está como por ejemplo la seguridad biométrica, donde se puede leer eh, las huellas dactilares, se puede leer el iris del ojo o leer también la voz. Todos estos son métodos físicos de seguridad biométrica. También tenemos las tarjetas inteligentes que traen un chip integrado para manejar eh, las cuentas, en este caso, por ejemplo, ¿verdad? De un banco. O los llaveros de seguridad que lo que hacen es activar eh, ciertos códigos de seguridad o ciertos también llamados pines para poder ingresarlos en el momento necesario, ¿verdad? Cuando se quiere iniciar sesión, por ejemplo, o realizar una transferencia bancaria, ¿verdad? Allí son bastante usados. Algunas técnicas de seguridad en Windows son realizar copias de seguridad a través de las herramientas de Windows, permitir o manejar los permisos de archivos y carpetas, también utilizar el sistema de cifrado de archivos. Esto es una característica que permite encriptar datos. ¿Esto cómo lo hacemos? Simplemente le hacemos clic derecho a una carpeta, le damos propiedades avanzadas y activamos el sistema de cifrado FS, perdón. Y luego tenemos el BitLocker que permite encriptar todo el volumen de un disco duro. Cabe mencionar que debemos tener cuidado con esto porque, por ejemplo, cuando activamos el EFS, solo el usuario que activó el EFS y que es dueño de la carpeta va a poder acceder. Y en el caso de BitLocker, también solo el usuario administrador va a tener acceso al volumen del disco duro. Luego tenemos lo que sería la eliminación de datos. Hay que tener cuidado con esto porque de repente podrías eliminar información que no querías hacerlo y esto es accidental, ¿verdad? O por negligencia de repente tienes que, por ejemplo, instalar el sistema operativo a una máquina y no le haces la copia de respaldo, haces formateo del disco y estás perdiendo la información. Entonces es bueno saber que hay software que nos pueden ayudar como el GetDataBack y el Recuba. Eh, Obviamente esto debemos de evitarlo, ¿verdad? El hecho de eliminar por negligencia información. Ahora, puede darse el caso de que se ha eliminado información, alguien más la eliminó y nosotros tengamos que recuperarla, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esos software. Los datos se eliminan hasta que en el disco se almacenan otros datos en la misma ubicación. Eso en cuanto a un disco magnético, ¿verdad? Luego tenemos que también tener presente la eliminación segura de datos. Para esto podemos utilizar software de, de formateo de bajo nivel. Tenemos algunas herramientas como Eraser, Diswipe, Dariusbook Nuke y luego también tenemos la técnica de la desmagnetización. Pero en este caso estamos hablando de costos bastante altos. Otra cosa que podemos hacer es eliminar el disco. Sí, esto va a depender de la política de la empresa, qué tan importante es la información, ¿verdad?, que se tenía en ese disco, o si es una SSD, pues destruirla, ¿verdad? Destruimos el disco, destruimos la SSD, si esa información es bastante importante. Ahora, ¿en qué casos estamos hablando de esto, verdad? Por decir algo, un usuario es despedido, un empleado es despedido de una empresa y, y a alguien más se le va a asignar un nuevo equipo, pero
con cero información, ¿verdad? Por decir algo. Entonces hay que eliminar, hay que eliminar los rastros de donde podría alguien eh, tomar información, o en el caso de que tenga que ser reemplazado el dispositivo de almacenamiento, ¿verdad? Porque ya presenta ciertos daños. Entonces se destruye el que se quita y se pone uno nuevo, ¿verdad? También tenemos que manejar la sección de políticas de seguridad, que esto es cómo la empresa, cómo la organización maneja las reglas, las pautas, las listas de comprobación. Aquí se deben incluir algunos elementos como instrucciones de uso de hardware, qué personas tienen permitido usar ciertos dispositivos, ¿verdad? ¿Qué requisitos son necesarios para conservar la confidencialidad de datos en la red? ¿Qué software se permite instalar? ¿Quién permite o quién es el encargado de instalar ese software? ¿Qué responsabilidades tienen los usuarios? ¿Qué responsabilidades hay también por cada uno de los servicios y recursos informáticos en todos los niveles de la organización? Estamos hablando por acá también de los sistemas que utiliza la organización, y también definir cuáles son las violaciones y qué consecuencias hay al no cumplir una política, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien instala un software y esta persona no está autorizada, eso es una violación. Eso debe tener una consecuencia y debe estar definida. Si nos vamos a un ejemplo bastante liviano, otra política es, por ejemplo, si los usuarios pueden utilizar dispositivos extraíbles, y si lo hacen, qué consecuencias van a tener, ¿verdad? Algunas reglas. Hay que considerar que normalmente los datos van a ser muchísimo más valiosos que el hardware. Se debe describir con claridad el alcance de la política y las consecuencias del incumplimiento. En una compañía solo ciertas personas pueden instalar software. En una compañía se establecen los software que serán instalados en cada equipo, en cada departamento, esto dependiendo del rol del usuario. Se definen los usuarios para cada equipo y sus roles y sus responsabilidades. Eh, la contraseña de administrador debe poseer al menos 10 caracteres. Aquí estamos hablando de una regla bien específica, ¿verdad? Entre ellos letras, números, símbolos. Los usuarios pueden tener limitaciones por la manipulación de hardware. ¿Cómo protegemos los datos? Ya decíamos, a través de la seguridad biométrica, se compara características físicas con los perfiles almacenados para identificar a las personas, lectores de huellas dactilares, tendríamos escáner de retina, dispositivos de reconocimiento facial y de voz, el uso también de las tarjetas inteligentes, bien, en fin. Luego tenemos lo que es la codificación hash. Esto ya son mecanismos de seguridad a nivel de funcionamiento de sistemas informáticos instalados o de sistemas de protección de la red. La codificación hash utiliza una función matemática para crear un valor numérico exclusivo. Un ejemplo de esto es bien sencillo. Cuando nosotros creamos una cuenta en en cualquier sitio, ¿verdad? Ingresamos nuestro correo o nuestro usuario y luego asignamos nuestra contraseña. Entonces, esta contraseña internamente es modificada. Sí, tenemos, por ejemplo, la función MD5, que lo que hace es generar un hash, generar cierta cantidad de dígitos, de números, y esto va a ser único, ¿verdad? Por ejemplo, si yo ingreso mi contraseña y va a ser 1, entonces él me genera algo como esto que estoy marcando en este momento, que estoy señalando. Y si alguien más intenta iniciar sesión y en la contraseña pone 2, por ejemplo, entonces esto no va a ser igual. Así que en la base de datos no se almacena directamente lo que el usuario escribe, sino que se almacena el hash. Y esto es unidireccional, ¿verdad? Esto no puede ser decodificado.
Luego tenemos la encriptación simétrica. Esta exige que ambas partes de una conversación encriptada utilicen una clave para poder decodificar los datos, para codificar y decodificar. Y luego tenemos la encriptación asimétrica, que esta utiliza una clave pública. Puede darse el caso, ¿verdad?, donde existe una clave pública y se puede distribuir ampliamente, y solo aquellos que tengan la clave privada pueden acceder a esos mensajes en una conversación. Un ejemplo de ello es WhatsApp. ¿Sí? Tenemos en WhatsApp que hay encriptación de punto a punto, donde los usuarios, ¿sí?, tienen su clave privada y los mensajes son encriptados, y al viajar por la red, pues van los mensajes encriptados, llegan a los servidores de WhatsApp, siguen encriptados. Se supone que ni WhatsApp, ni la compañía de WhatsApp, en este caso es Facebook, pueden decodificar o desencriptar la información hasta que llegue al punto final, y este tiene la clave para desencriptarlo y desencripta y puede leer el mensaje, ¿verdad? Esta es la clave privada que solo tienen los usuarios finales. Ahora también se utiliza la clave pública, y esto puede ser, por ejemplo, cuando se quiere acceder a un certificado de seguridad, a un certificado validado por alguien más, ¿verdad? Y obviamente eso va a estar alojado en algún servidor, tiene que ser público, pero solo aquellos que tengan la clave privada van a poder leer esa información. Bueno, eso es todo. Espero que les haya ayudado un poco en este capítulo, y más adelante vamos a estar viendo otros elementos de seguridad. Hasta luego.